¿Listo? Presentó Álvaro. Ya saben, por favor, levanten la manita. Grupo 1, adelante. Bueno, ¿me podría regalar por favor la diapositiva 9? Ponderación de expectativas de aprendizaje a nivel superior. Entonces, en la diapositiva 9 tenemos... un momento. Ahí, la anterior, mi profe. La 9. Sirve para la pregunta sirve la 9 o la 10, cualquiera de las dos. Listo. Es con relación a las bifurcaciones. Ellos nos presentan el objetivo, el grafo del objetivo, donde tienen una bifurcación donde activan 3 caminos, el 1, el 6 y el 7, ¿cierto? Si nosotros revisamos utilización del lenguaje, ellos activan los 3 caminos simultáneos, 1, 6 y 7, 1.3, 1.6 y 1.7, ahí está marcado con el 1. Eso quiere decir que el estudiante tiene que seleccionar uno de esos caminos. Por tal razón, al final de ese documento aparece una pestañita donde el grupo de forma manual debe incluir, para que el sistema reste, en este caso deberían incluir un 2, para que el sistema reste. Pues acá no se ve, pero ya revisé y hablé con el profe Alvarito y es al final colocarle un 2, porque si no colocamos ese 2, el porcentaje nos va a dar un porcentaje que no es, nos va a viciar el resultado. Sucede en esta parte y en la diapositiva nueva, que son de tipo afectivo. ¿Me podría regalar la 10? La 10, por favor, que nos sucede lo mismo. Ahí sería, perdón, ahí tenemos la activación del 1.6 y 1.7 en la expectativa de tipo afectivo 1. Entonces, al final, bajamos, creo que es como en la 100... Sí, al final de la totalización. En la totalización hay un espacio donde de forma manual debemos incluir el número que se debe restar para que no se nos vicie el porcentaje. Una preguntita es en la 7, diapositiva 7, donde está el grafo, que es lo que nos decían en la exposición. Se presenta la posibilidad de 3 caminos, y si relacionamos este grafo con la diapositiva número 8, vamos a encontrar que en la tabulación que nos presentan del sistema, me regala la 8 por favor, aparecen solamente 2 caminos, lo cual pues tiende a afectar, digamos, de cierta manera digamos, los resultados obtenidos durante el proceso. Entonces me gustaría yo creo que el error de pronto es en que colocaron el 2, pero no sé si es que no lo tuvieron en cuenta, o el número de la tarea que aparece el número 2, o fue que no lo relacionaron y que nos explicaran el por qué. Grupo 5. En esa misma, yo interpreto que hay también 3 caminos. Y el primer camino activa el criterio de logro 6, el siguiente activa el criterio de logro 7 y el otro el criterio de logro 3. Eso es lo que yo interpreto. Pero si quisiera saber si esos son 3 caminos opcionales, si es lo que estoy interpretando bien, ¿por qué en uno de los caminos, en el criterio de logro 3, hay una ponderación del 40 y en el 6 y el 7 solamente del 30? Lo que le entendí a Alvarito es que ese 40 era porque era un paso obligatorio, pero si es un paso obligatorio, entonces no podría ser un camino opcional. Esa sería la pregunta. ¿Grupo 4? Pues a mí me gustaría de pronto que me contaran un poco más acerca de los errores que después de haber revisado la tarea, si los errores fue lo que planearon o pues si, ¿qué pasó con los errores? Porque pues no... Okay. Sí. Perdón, profe, que digamos un momentico la diapositiva número 13. Entonces ellos dicen que encontraron un error relacionado con la dificultad para poder hacer la descripción de la gráfica, dada la cantidad de parejas ordenadas que el estudiante hacía, fue lo que dijo Alvarito.
Entonces, pues ahí yo creo que tiene que ver con los requerimientos y el espacio que se le está dando para que ellos pongan la cantidad de parejas ordenadas, que 2, 4, 5, hay 10 espacios, pues los estudiantes están haciendo lo que el requerimiento le está solicitando. Entonces de pronto pensar qué realmente fue lo que sucedió en ese criterio de logro que afectara y que hiciera que el estudiante incurriera en un error para realizar la gráfica, porque el estudiante está respondiendo lo que ustedes les están pidiendo. También pues me gustaría que de pronto profundizaran un poco más en relación a cómo la tarea aporta a las expectativas de nivel superior, pues porque sentí que fue como un poco corto o casi nada. Ya. Listo. Y rápidamente. Bueno, muy bien. De esa misma diapositiva iba, digamos, de ese error de unir los puntos a través de una línea. A mí me queda muy difícil cómo no lo va a hacer. Por ejemplo, cómo hace para no unir con líneas rectas o cómo determina puntos entre dos números consecutivos. Entonces ese error me parece que es algo mucho más conceptual que el trazo de la línea. Es difícil en un momento dado no hacer una línea recta, así sea en una curva. Y también cuando define la ponderación de los criterios de acuerdo a la prioridad, ¿cuál es el criterio de esa prioridad? ¿Sí? Porque decimos lo ponderamos de acuerdo a la prioridad que tenga, pero en sí, ¿cuál es el criterio? Bueno, y con respecto a la diapositiva número 15, en donde da un porcentaje de activación total, activación parcial también dado, explicaba el porcentaje, pero decía activación nula 0. Sería importante de pronto que nos hubiera ampliado un poquito sobre qué traduce esa activación 0 para ese, y ampliar sobre las expectativas igual de nivel superior que no las dijo. Gracias. Listo. Entonces voy a dar paso al grupo 2, la solicitud que tengamos la pregunta como muy concreta porque pues nos extendiendo bastante. Es posible que el grupo no alcance a responder a todas, ustedes ya saben, esta partecita. Entonces, adelante grupo. Sí, ¿sí se escucha? Quisiera empezar con la pregunta del profe Guillermo. Lo que pasa es que por espacio nosotros le hicimos unos cortecitos a la forma en que se tiene. Entonces los niños tienen más opciones para las parejas, ¿sí? Solo que por espacio hicimos unos pequeños ajustes para poder ubicar. En cuanto a las expectativas de nivel superior, por ejemplo, digamos el camino que activa el 3, el simbólico, o sea, nosotros pensamos que a través de ese caminito el niño puede contribuir, por ejemplo, a matematizar, a razonamiento y argumentación, al uso de utilización de operaciones, la representación como tal, porque está usando un sistema de representación, y al de herramientas, utilización de herramientas matemáticas, debido a que la tarea maneja el recurso ejecutable GeoGebra. Entonces pues consideramos que de alguna manera pues ese camino no es que sea obligatorio, porque por eso lo tenemos como opcional, sino que nos parece, digamos, en el análisis que nosotros hacemos, es como la parte como más, digamos, como más compleja, como la que más de pronto hemos notado que le cuesta a los niños. Entonces por eso le dimos ese valor más alto al camino, al sistema de representación simbólico, ¿sí? Es debido a eso, no es que no sea opcional, sino que pues nos pareció que era como de los tres, era como el que más se presentaba para eso. En cuanto a lo de la activación nula, pues la idea que tuvimos o que pues hemos hecho acá en este proceso es presentarle a los niños los criterios claros
explicarles muy bien la actividad. La actividad tuvo buenos tiempos, un tiempo bastante adecuado, el recurso que se utilizó, entonces toda esa serie de planeación, de estrategias, que el agrupamiento que tuvimos con los niños, entonces pues creo que contribuyó en alguna medida a que al menos en esta parte pues no se presentara la activación nula, ¿no? Pero no es que no la tengamos de pronto prevista, sino que digamos en esta actividad, en esta tarea pues se nos presentó esa situación que no hubo activación nula. ¿Listo? En cuanto pues también a lo de que nos menciona el profe, pues tener en cuenta esas observaciones. Bueno, no es disculpa, pero es que tuvimos unos problemas de energía en FUSA anoche y la verdad se nos complicó un poco el trabajo. De hecho se nos fue un poquito con la etiqueta mal, entonces pues no es disculpa, pero sí tuvimos un poquito de inconveniente al respecto anoche. Bueno, no sé. Muchas gracias por las observaciones. Gracias por las observaciones. Igual tener en cuenta lo del tema de las bifurcaciones, Las ¿no? Porque sí, bifurcaciones. eso efectivamente va a alterar muchísimo Los resultados. Bien, vamos con comentarios al trabajo del grupo 3. Presentó Luis. Levante la mano. Levante la mano, levante la mano. No veo. Ya, levante la mano. ¿Cómo? Grupo 4, ya desactivamos acá. Grupo... ¿Aquí? ¿El 2 ya? Bueno, pues yo quisiera también preguntarle al grupo, los registros afectivos que obtuvieron, de alguna manera, coincidieron con la revisión de la actividad, es decir, revisaron la actividad, encontraron unas respuestas y encontraron cosas buenas, cosas malas. ¿Eso coincidió con lo que los muchachos ellos mismos se autoevaluaron? O sea, con respecto a los registros del matematógrafo y todo ese tipo de cosas, o de pronto no hubo una consistencia en eso. Grupo 5. Grupo 5. Ya tiene micrófono. Perdón, la diapositiva 4. Ahí ellos presentan una descripción y análisis de los resultados y observo que hay 2 estudiantes que están en blanco. Eso me hace cuestionarme, es que ellos no presentaron esa actividad y no tienen esos resultados. Sí, creería que es eso. Si es así, creo que el grupo había dicho que las tareas iban a ser consecutivas, es decir, lo que se está trabajando en esta me va a servir para la siguiente. ¿Qué medidas se tomó entonces con estos estudiantes pues para que pudieran seguir en el proceso de la unidad didáctica? La diapositiva 5. ¿Me parece? No se alcanzaba bien. Con relación a los criterios de logro que mencionan 1.1, 1.2, 1.11, fueron sobresalientes con un porcentaje de activación del 96%. O sea, me gustaría que profundizaran un poco sobre esa activación, en qué aspectos fueron más sobresalientes con relación a los anteriores, y con relación a la ponderación, cuál fue el criterio que tomaron en cuenta, ya que vi, por ejemplo, que faltó esa parte, y pues también tenía la misma duda de los 34 estudiantes, si fueron 34 o en este caso serían 32 estudiantes, o cómo hicieron para hacer la parte de manejar los 2 estudiantes que no estaban en la tabla anterior, cómo se tuvieron en cuenta, y si en el momento de digitar en el sistema ACE tuvieron en cuenta de colocar 32 o 34 o si eran 36. Entonces no sé, de pronto miraremos esa parte que la comenta. Gracias. De manera virtual, ¿no? De manera virtual. De la presentación, pues de pronto el grupo demora un poco
en su presentación haciendo una descripción de cómo se deberían ingresar los datos y de pronto se deja de dar importancia a realmente a los datos que se ingresaron en el sistema y ver pues haber hecho una descripción un poco más detallada de los resultados obtenidos, especialmente frente a los resultados obtenidos por los estudiantes frente a los matematógrafos y el diario del estudiante, porque pues esto permite ver la ponderación final de los resultados precisamente frente a esta diapositiva que nos muestra que el 96% tuvieron una activación, pues para hacer una ampliación pues de la información para tener mayor claridad. Y bueno, básicamente eso. Listo, voy a dar paso al grupo número 3. Vale, en cuanto a la pregunta que nos hacía el compañero Rolando, sí hemos estado atentos del registro de la parte afectiva de los estudiantes, de pronto nos reflejamos en la presentación y sí hemos consolidado esos resultados para mirar cuál es la recepción, por así decirlo, que tiene esta experiencia para ellos. Y también adicional a eso, en algún momento nos hemos dirigido a ellos como por explorando cómo es el sentir respecto a la actividad, y les ha parecido muy interesante y se refleja de pronto en los datos que le digo que de pronto no los presentamos hoy. En cuanto a los estudiantes que aparecen en blanco ahí, nosotros hicimos un diagnóstico para la implementación y de acuerdo al balanceo de carga que hacen y algunas novedades que van surgiendo en el transcurso del camino, son 2 estudiantes que presentan necesidades educativas especiales de acuerdo a un plan de inclusión que hay en el colegio, para los cuales nosotros no habíamos previsto un plan de flexibilización que contempla esta parte de inclusión. Entonces nosotros decidimos, estamos haciéndole un seguimiento a los casos, pero dado que no estaban contemplados en el diagnóstico inicial y que no se había diseñado ninguna estrategia, para ellos decidimos excluirlos, sin embargo les estamos haciendo el seguimiento y ellos están participando en las actividades. Ese es el motivo. Hablamos de pronto de algunos estudiantes que en algún momento no asisten, que eso se puede presentar en cualquiera de las sesiones, e inclusive esa pregunta la hacíamos al profe Pedro, creo, la vez pasada. ¿Qué sucedía con esa sesión? Tenemos ahí algunos casos en los que los estudiantes no asisten y el plan que se va a hacer con ellos es sacarles un tiempo adicional y realizar las actividades con ellos de manera individual de acuerdo a una alimentación específica que se va a hacer de cada actividad. En cuanto a la ponderación de los criterios de logro, se tuvo en cuenta, como es la primera tarea, los primeros criterios fueron sopesados, o sea, tuvieron mayor valor lo que fue la interpretación de la formulación del problema y sobre todo el empleo de las herramientas en el desarrollo. O sea, estamos valorando conocimientos previos. Se valoraron más que inclusive de pronto el desarrollo o la aplicación de criterios que sean en este momento específicos de interés compuesto. Entonces, esa es la primera, digamos, el criterio con el cual ponderamos en esta actividad. Más adelante las demás tareas se ponderaron más hacia los criterios que son propios de la tarea y dejamos ya de lado la ponderación de los criterios que fueron sopesados acá, lo que fue la formulación, lo que fue la interpretación. Hago una aclaración ahí chiquita, y es que también en el momento de establecer los criterios de la ponderación mirábamos cuál era el requerimiento de la tarea y cuál era la demanda cognitiva que había justamente en ese criterio, y eso nos permitía darle un valor más alto o más bajo. Pues el comentario que tengo es siguiente. Comparto la preocupación de sus compañeros de poder decir información muy valiosa como la que están diciendo ahorita. Clave comprender cómo fue que asignaron esas ponderaciones, por qué ese peso, y pues hay que buscar la manera de siempre demostrarlo, porque tienen tanta información y es entendible que a veces uno no sabe qué mostrar, pero creo que esa parte era fundamental,
para esta actividad. Vamos con comentarios a la presentación del grupo 4. Hoy presentó Diego. Me hacen un favor. Enrique, me haces un favor, yo te lo para que puedan mover las transparencias. Listo. Grupo 6. La diapositiva 8. Sí, la 8. Esta es la 8. Mirando ahí, digamos, los diferentes procesos, me gustaría que me ilustraran un poquito más relacionado con el contexto de la tarea. Con relación, creo que era la diapositiva número 12. No, era la 10. Qué pena. Qué pena. Era con relación a esa, en la parte de del porcentaje, sí es bueno que con relación a la parte de expectativas afectivas, más que una pregunta, es como ellos se tenían muchas dudas con relación a la parte afectiva. O sea, ¿cómo vieron el desarrollo de esta actividad con relación a esa parte? O sea, varias veces preguntaban que cómo íbamos a trabajar la parte afectiva. Ya tenemos la tarea, cómo vieron, qué dificultades se presentaron o qué modificaciones en la parte afectiva. Ellos en varias actividades nos decían es que no tenemos en cuenta la parte afectiva, ya ahorita la tenemos una valoración, y con relación a lo que ustedes habían planeado, con relación a lo que se ejecutó en la primera tarea, cómo lo están viendo, cómo lo pueden analizar. Era esa pregunta con relación a esa parte. Bueno, en sí yo tengo una pequeña el trabajo, tengo una pequeña duda, porque yo siempre he mirado que la temporalidad de la tarea no se ajustaba a todas las actividades que estaban en la tarea. Entonces yo quisiera así que me aclararan cómo hicieron para trabajar esa temporalidad, cómo hicieron para ajustarla, si realmente sí les dio, porque pues yo la veía muy hipotética esa temporalidad que daba. Mi pregunta va muy similar a lo anterior, pero más enfocado frente al número de criterios de logro por tarea a evaluar. Y la pregunta es, ¿qué dificultades se pudieron haber presentado en la ejecución que de pronto no se hayan previsto? Y qué experiencia pues les puede dar la misma ejecución de la tarea para las previsiones. Si el profe Pedro es un poco más exhausto de trabajo, si es mucho trabajo en el sentido de empezar a analizar, a revisar, a colocar los errores asociados. El cuidado, que si ustedes pues como trabajaron esa parte de la introducción de la información, ya saben que cualquier errorcito, pues una modificación pues cambia mucho los porcentajes y puede estar determinando si por ejemplo, si la etiqueta puede ser alta o media, solo por un error. La cantidad de criterios de logro, pues la reflexión, me dice Lisandro, pues a tratar de reducir para los próximos maps, reducir la cantidad de criterios de logro lo que más se pueda en el sentido de hacer agrupaciones. Nosotros intentamos hacer esas agrupaciones en en las secuencias, pero no se podía más, ya trabajamos, hablamos con el profe Pedro, hablamos con la profe Patricia, y no, pues de pronto es por la complejidad del tema, podría ser, y pues las previsiones que tenemos con respecto a eso, algunas que no teníamos en cuenta, ¿sí? Como la del criterio 14, una que no teníamos en cuenta, pues tocó empezar a tenerla en cuenta ya que estaba muy relacionada con el tema. Con la diapositiva 8, la pregunta del profe. Dino, por favor. Donde habla de los porcentajes
la aplicación de la tarea, lo que aporta cada uno de los procesos. Pues realmente la tarea, profe, digamos que va en ese orden casi que de aporte, de formular, emplear. Realmente en una tarea en la que necesitamos más que el muchacho a partir de lo que leyera, plantear algo. Por eso es que la parte de formular es la más fuerte, ¿sí? Porque tenía que reconocer a partir de estar observando y poder plantear algo. Y la parte de interpretación, aunque realmente es la que menos, digamos, aporta los criterios de logro, también desde ese mismo momento está interpretando y está dividiendo entre una situación de crecimiento estricto o una situación de optimización. Entonces, por eso vemos que los porcentajes de aporte de cada uno de los procesos a la solución de la tarea. Eso era más o menos. Digamos, complementando un poquito la idea, y es que también encontramos algunas diferencias en relación con lo que habíamos nosotros previsto. Por lo menos nosotros le estábamos dando, cuando hicimos la previsión, mayor enfoque a la acción de interpretar, porque dado que el estudiante ya sabía algunos elementos de los conceptos de puntos críticos, pues la idea era que los utilizara para hacer esa discriminación entre cuando una función es decreciente y decreciente en sentido estricto y cuando es de optimización. Ahí encontramos como algunas dificultades que tenemos que analizar en tanto el diseño de las actividades, pero sí nos sorprendió un poquito eso, dado que en este caso, por ejemplo, el interpretar en los resultados que nos arroja el sistema es la más baja, pero lo que no habíamos previsto pues tenía la mayor ponderación ahí. En relación con las expectativas de tipo afectivo, profe, pues nosotros sí hemos establecido siempre las expectativas. Lo que pasa es que nosotros siempre estábamos muy ligados al modelo que se proponen los apuntes para el establecimiento de esas expectativas, y en ese sentido era que teníamos dificultades para evidenciar en qué realmente es lo que el estudiante, o en qué podemos ver en las actuaciones del estudiante que den cuenta de esas expectativas de acuerdo con el modelo que nos proponen. Pero nos damos cuenta que si, por ejemplo, muchos de los estudiantes, bien porque lo hicieran o bien porque no lo hicieran, pues por lo menos le daban esa prioridad, esa utilidad. Una de las expectativas es valorar la utilidad del concepto de punto crítico para hacer las descripciones, y efectivamente, o algunos no lo hacían, consideraban que los extremos relativos, los puntos críticos no eran relevantes para hacer las descripciones, es decir, no habían, por ejemplo, que si había 2 puntos críticos, entonces iba a tener un tipo de crecimiento, y que si tenía solamente uno o no tenía, pues iba a ser de crecimiento en sentido estricto. Pero efectivamente, porque lo hicieran o porque no lo hicieran, sí vemos que esas expectativas de tipo afectivo se ven reflejadas en el trabajo de los estudiantes, y de ahí que pues en la mayor parte de ellas hayamos obtenido un nivel de activación medio, que es también algo que tenemos que considerar. Y ya con respecto a lo que la profe pregunta, la temporalidad, se plantearon las 2 tareas para una sola clase. Esa tarea no tuvo ninguna dificultad en cuanto a la aplicación, afortunadamente. Sí se presentó una situación, es que por alguna extraña razón los estudiantes estaban hablando de un crecimiento exponencial, ¿sí? Cuando desde el principio se les planteaban las 2 funciones cúbicas, una es crecimiento estricto, y esa de crecimiento estricto la estaban relacionando con un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces en ese momento, pues digamos que la decisión que se tomó fue detener la clase, socializar, volver a recordar, digamos, las propiedades de una función cúbica, la exponencial, para tratar porque muchos afirmaban eso. Podemos hacer un último comentario, es que de pronto a ver cómo nos pueden orientar o colaborar en el siguiente sentido. Es que cuando nosotros planteamos los caminos de aprendizaje que se activan con la tarea, dimos requerimientos de tal forma que se activaran sí o sí los 2 caminos de aprendizaje. Sabemos que hay una dificultad en ese sentido, porque la tarea de aprendizaje debe apuntar solamente a uno de los caminos, y entonces en ese sentido, esa parte que comenta el profesor Oscar, sobre las bifurcaciones, pues nosotros no la pudimos analizar, dado que lo que hicimos ya en el diseño, obligamos al estudiante que bien tomara un camino o tomara el otro. Ya sabemos que lo tenemos que replantear, pero el resultado que nos arroja el sistema base pues ya está en que pues toma los 2 o toma uno de los 2. Entonces sí tenemos como esa... En realidad no había una bifurcación. De acuerdo, exactamente, de acuerdo. No habría. Por eso, entonces ahí es que mirar cómo se maneja esa, no como bifurcación, porque efectivamente hacía parte del diseño. Pues ahí ya sería incluirlo como parte de algún camino de aprendizaje y no como bifurcación. En las tareas veíamos que eso podía darse por los problemas en los requerimientos. O sea, incluso en este momento nos dimos cuenta de la importancia en generar unos requerimientos claros que no fueran ni tan específicos para que no dieran la respuesta tan explícita ni tan generales, porque podían
darse para muchas confusiones y diferentes interpretaciones. Entonces sí nos pasó esta situación. Esta situación me lleva nuevamente al grupo 5, y es que había una parte de dificultades para la tarea, para la actividad que ustedes desarrollaron. Entonces, pues muchos de ustedes se enfocaron en la dificultad al manejar el sistema, pero creo que también sería muy valioso como presentar esos problemas que hubo de pasar de lo que fue la previsión, de lo que encontramos en la implementación y de la necesidad que tuvimos de registrar esos cambios en el mismo sistema. De pronto para la próxima. Vamos con la... En el caso de, digamos que nosotros, ¿cómo eliminamos? Nosotros teníamos el inconveniente de mirar cómo eliminamos las bifurcaciones y empezamos a pensar cómo simplificar esos procesos. Y llegamos al consenso en la medida que si pensábamos que estábamos planteando un proceso visto desde el punto del estudiante, tratamos de simplificarlo al máximo y pensar no qué es lo importante para mí, sino cómo el estudiante lo va a entender y cómo él lo va a asumir. Ahí logramos simplificar nosotros, porque al comienzo nos haría muy complejo. Nosotros no, pero esto no puede ser. Entonces no, venga, parémonos en el zapato del estudiante y miremos cómo lo va a entender él, cómo lo va a asumir él, y redujimos, inclusive unificamos algunas cosas que para nosotros eran supremamente importantes. Negociar eso fue difícil, porque no, es que eso es importante, ¿cómo? Y entonces cuando entramos ya a lo que tiene que ver con el estudiante, pudimos simplificar un poquito los mapas, inclusive para que ellos los entendieran. Creo que vamos a tener muy buen material para los anuncios que vamos a hacer en el módulo 100. Y también entiendo que hay mucha curiosidad de saber ¿y qué pasó con los estudiantes y ustedes qué decisiones tuvieron que tomar? Digamos que en este módulo nos vamos a centrar en ya lo que obtuvimos y qué resultados pues, se encontraron. Y en la primera parte del módulo 7 vamos a contar cómo fue esa implementación, qué cambios fueron los que hicimos, por qué y demás. ¿Vale? Entonces vamos guardando esa información. Sugerencia, vayan escribiendo todo eso, porque estoy segura que, bueno, ahorita lo tienen muy presente, cuando lleguemos al módulo 7 van a tener un revuelto de cosas. Tomen nota de eso. Bueno, comentarios al trabajo del grupo 5, hoy presentó Mónica, grupo 4, levantó la mano. Sí, señora. Bueno, varias cuestiones. Por ejemplo, cuando ustedes registran la información en el sistema, dicen que por lo menos cuando los aportes de la tarea a las expectativas de tipo afectivo y a las expectativas de nivel superior surgen de lo que ustedes reconocieron en el módulo 4, ¿sí? Módulo 3, si no estoy mal. Pero entonces pues me surge la curiosidad de cómo, por ejemplo, ustedes le dieron esa ponderación a esos criterios de logro, el 26 y el 27, bueno, 1.26 y 1.27, que antes no habían sido considerados. Lo mismo pues para las expectativas de tipo afectivo. También siento que se quedó corto, aunque yo sé que se trabajó en el informe, en el documento, pues digamos cómo fue la contribución de la tarea como tal a esas expectativas de nivel superior, cómo fue esa contribución de las tareas a las expectativas de tipo afectivo, cómo fue la contribución de las tareas a las capacidades matemáticas fundamentales evidenciadas en los criterios de logro. Veo que sí se pudo pues mejorar en tanto la presentación en ese sentido, cuáles fueron los errores en los cuales los estudiantes incurrieron con mayor frecuencia y qué significado tenía eso en la activación de los criterios de logro. Entonces pienso que sí pudo haberse enriquecido un poco más el análisis si se hubiera tenido en cuenta estos aspectos. En la diapositiva número 7, por favor, se da una ponderación para algunos... ¿7? No, ahí, sí, correcto, en esta tabla del nivel de activación de criterios de logro, dan unos porcentajes y dan unos puntajes totales. Hay en algunos que aparece 99.9%, hay un margen de error, digamos, de un 0.1%, que ustedes
piensan de pronto implementar o cómo podrían haber, o por qué se deja por qué ese 0.1 es un margen de error. Entonces habría que explicar ahí, mientras que los otros dan 100, o por qué no se hubieran previsto esa partecita. En la diapositiva número 5 aparecen, bueno, en alguna diapositiva dan unos porcentajes para algunas dan una ponderación de 25% para asignarlo 25, bueno. Sí, lo comentó. Entonces, mientras que a otras dan un porcentaje menor, pero entonces, ¿qué tuvieron en cuenta específicamente, qué criterio para asignar a unos más y a otros? Porque creo que no se aclaró con detalle esa parte. Y la tercera es en cuanto a los cambios que ustedes mencionan, que es normal. Nosotros planeamos algunas actividades y cosas, y en la implementación de la tarea aparecen cosas que no se habían previsto. Mencionaron que hicieron cambios en el diario del profesor también y en esto. Esos cambios me imagino los tienen a futuro, o en este momento los implementaron para esas tres. Ya. Solo de forma en la número 5 y 6. Por ejemplo, en esta diapositiva es una sugerencia de forma, ¿no? De que yo veo, por ejemplo, unas letras muy grandes, unas pequeñas, unas subrayadas, sobrepuestas, que digamos como que se roban la atención y distraen realmente lo que se quiere decir. Yo no entendía cómo leía ahí algunos datos de cada una de esas tablas. Entonces la sugerencia que yo haría es no colocar los títulos de esa forma. Que me surgió una inquietud frente a la presentación de esta información. Si me voy al criterio de logro 27 y 28, aparece en el criterio 27 activación nula. Al generar una activación nula, yo creería que en el 28 no se tendría tendría que presentarse el mismo porcentaje, ya que el estudiante no pudo continuar su camino. Eso es lo que quiere decir activación nula en ese momento, viéndolo desde este punto de vista. Lo cual afectaría, digamos, los porcentajes que se están manejando en la tabla. Entonces esto me genera una inquietud, en el sentido de que si el estudiante tiene una activación nula y lo están tomando en el siguiente porcentaje, ¿qué es lo que está ocurriendo, o cómo se está presentando este porcentaje en esa tabla, o cómo lo están identificando o relacionando en el grupo para la interpretación de los resultados? Es con relación a esas modificaciones de los documentos previos. Ellos hicieron unas modificaciones quiero que me aclares, ¿fue iniciando antes de la actividad, o cuando hicieron la actividad surgieron algunos problemitas y hicieron las modificaciones? Porque fue que ella dijo, hicimos las modificaciones y partieron de ahí. Lo hago mención es porque si de pronto se presentaron dificultades y tuvieron que arreglarlas, o si fue simplemente el trabajo inicial que se hizo, como todo lo hemos hecho, de ir mirando las modificaciones de la parte estructural. Y la otra duda es si esas modificaciones, cómo están vistas acá en el documento, en la presentación. ¿Qué les activó, qué les ayudó cuando se hicieron estas modificaciones? De pronto habían pensado inicialmente en tal cosa, y cuando hicieron estas modificaciones, ¿qué están consiguiendo o qué consiguieron? Entonces esa es la pregunta que quisiera. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta. Bueno, entonces, antes de introducir, pues creo que así está hablando de la presentación. Primero introducimos los datos de configuración, y antes de introducir los datos específicos de la tarea, nosotros revisamos, digamos, que el documento que los estudiantes han llenado, calificamos la tarea, digamos que hicimos ese proceso
Y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar esto, porque si nosotros le marcábamos a un estudiante, ejemplo, el error 24 y lo teníamos con activación nula, pues nos iba a quedar ya, y él había continuado con la tarea, entonces tuvimos que hacer ese cambio antes de introducir los datos al sistema. De todos los cambios que yo hablé ahí, son antes de introducir al sistema, por eso la siguiente diapositiva pues ya viene pues con lo que realmente hicimos la introducción. Ahí pues obviamente nosotros habíamos dado una ponderación, que de una vez contesto lo de Guillermo, lo de la ponderación de los criterios de logro. Eso lo hicimos, lo explicamos, digamos, al finalizar el módulo anterior, que es relacionado con la meta de la tarea. Entonces, si la meta de esta tarea era que los estudiantes, o sea, lo fundamental era que los estudiantes pasaran de un sistema de representación a otro, que hicieran lectura en un sistema de representación, eso fue lo que más se ponderó. Entonces, 20 y 25% respectivamente en los criterios de logro que mencioné durante la presentación. Solamente le dimos a esos dos que incluimos 5 y 5, digamos una ponderación baja porque vimos que los estudiantes lo hicieron y lo ponderamos así. Intencionalmente pusimos los títulos así porque nos parece que lo importante no es cómo se ingresan esos datos al sistema, porque todos hicimos ese ingreso de datos, y además porque todo esto ya venía de los módulos que hemos trabajado anteriormente. Lo importante de esta actividad, creímos nosotras, era mostrar el análisis que habíamos hecho, más que cómo pusimos los daticos ahí. Entonces fue intencional, pero lo tendremos en cuenta. Que es para, digamos, que es la respuesta a lo de Trino, ¿no? Y de todas maneras lo tendremos en cuenta pues para que no haya distracciones. Entonces es una imagen, digamos que no pretendíamos que vieran los números ahí. Perdón, me doy un momento. Sí. También, o sea, no sé si hay cambios entre las previsiones módulo 3, módulo 4, ahora. Yo durante la presentación dije que los datos actuales de la ponderación de expectativas afectivas del nivel superior. Digamos, hicieron la misma introducción, pero entonces, ¿cómo señalar en dónde fue que se presentaron esos cambios que venían de la revisión de estas tareas? Y aprovecho este comentario, creo que sí es para todos. Estamos hablando de la ponderación de los criterios de logro, ese porcentaje que le dan. Entonces, estamos hablando de la contribución de criterios a expectativas de nivel superior y tipo efectivo, ¿no? Contribución, más no ponderación, porque ustedes no están dando porcentaje. Listo. Bueno, ahora cambios. Bueno, los cambios ya se hicieron, no son a futuro. Como les comenté, los cambios los hicimos antes de introducir los datos de la tarea. ¿Cómo se ven? En la última tabla, Viviana, préstame por favor. En la última tabla, más, otra, no, antes, no, sí, sí, perdón, eso. Si nosotros vemos ahí, en el diario del estudiante, pues no pudimos introducir los datos del 1.25 y del 1.26 y 27, perdón, porque no lo teníamos resaltado en el diario del estudiante y ya se había implementado. Entonces, ese digamos que es una dificultad que mencioné, porque nos quedaría sin resultados para el análisis ahí. Entonces, digamos, no marcaron los estudiantes. No podríamos comparar con la percepción que nosotras tuvimos durante la implementación. Eso pues tendríamos que mirar cómo lo mejoramos e introducir ahí algo, porque es una dificultad que tenemos actualmente. No sé si faltan dos. Bueno, pues con relación a los decimales, no quisimos cambiar los decimales, es exactamente los datos que arroja el sistema. Entonces, pues al sumarlos da 99.9, pero pues es por una aproximación, ¿no? Entonces pienso que no lo cambiamos, fue por eso. Sí, o sea que no vimos la necesidad de hacer una reflexión sobre eso. Pero sí es un aspecto a tener en cuenta más cuando publiquemos estos resultados. Pues va a quedar esa sensación de que hay ahí, que no dijimos, ¿vale? Muy bien, y vamos con los comentarios a la presentación del grupo 6. Sonia. Grupo 4 levantó la mano, adelante. Bueno, pues quisiera ver la diapositiva 5, por favor. ¿Sabes? Sí. Ah, sí, esas. No me acuerdo si era eso. Bueno, en la presentación se aseguró que los caminos, el 4 y el 5,
criterios de aprendizaje no se tomaron, los estudiantes no los tuvieron en cuenta, ¿sí? Entonces, pues como yo de alguna manera genero o he hecho comentarios a este grupo, pues me quedan muchas preguntas. Una, pues pareciera como si realmente la tarea sí de alguna manera fuera muy pretenciosa, se esperaba que el muchacho hiciera muchas cosas y realmente no lo hicieron, no vemos que no desarrolla todo lo que se espera. Entonces, ahora con respecto a la diapositiva, creo que la diapositiva 12, cuando habla de los procesos, cuando tú hablaste de formular, aquí veo que lo que es más énfasis se da es en formular y emplear, ¿sí? Pero entonces si los caminos 4 y 5, que son precisamente de emplear, porque es emplear un sistema de representación, pues habrá que evaluar realmente si la fortaleza de la tarea sí es el emplear, ¿no? Porque pues hay caminos de aprendizaje que no se están teniendo en cuenta, 2 de 3, de 4 posibles. Entonces eso. Y lo otro es con respecto a... también con respecto a lo mismo, pronto habla de que los estudiantes, cuando tú corregiste, después dijiste, es autonomía, cuando la expectativa, dijiste, no, es autonomía. Pues no sé, de pronto es una percepción personal y si estoy equivocado me lo haces ver, pero de pronto para esta población y bueno, la autonomía siempre hay que desarrollar en los estudiantes, pero la fortaleza realmente en este caso sería la autonomía, o sea, para que un estudiante esté en la facultad de desarrollar algo teniendo su propio criterio y todo, y más cuando el camino 4 y 5 no lo toman, no sé, de alguna manera como que no me acomoda un poco. Gracias. Una última cuestión, profe. De pronto sucede lo mismo en la diapositiva 14 con 2 estudiantes que no hay información. Entonces, la misma reflexión que le hacían al anterior grupo, de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió con esos estudiantes, si no la presentaron, qué medidas se tomaron o se van a tomar. La misma reflexión que se le hacía al anterior grupo. Me regala la dieta siguiente, por favor. 15. Es una dura muy parecida a la que plantea el profe Salvador hace un momento, y es cómo el grupo interpreta la parte de la activación nula. Se supone que cuando el estudiante presenta una activación nula, en el criterio 1, ese grupo de estudiantes o ese porcentaje de estudiantes no continúa al criterio 2. Entonces, si nosotros hacemos esa sumatoria, entonces vamos a darnos cuenta que ese número o ese porcentaje que se toma siguiente en el criterio 2 es la misma cantidad de estudiantes que iniciaron, o es el 100% de los estudiantes que pudieron continuar. No sé si me hago entender. Por ejemplo, el 22% equivale a 3 estudiantes, el grupo son 40 estudiantes, entonces el otro criterio ya no vamos a trabajar un porcentaje de 40 estudiantes, sino de 37. Porque esos 3 primeros estudiantes que quedaron en nulo... No, de lo que en esa parte es lo siguiente. O sea, si el 22% de los estudiantes ya se quedó en la activación nula, el siguiente sería la sumatoria, que en la activación 1.2 se frenaron también, o sea, se incrementa a 30 punto algo, y si seguimos avanzando, llegaríamos a un final de que solamente 2-3 estudiantes lograrían esa activación de todos los caminos. O sea, si uno analiza esa parte, claro, porque si yo ya me quedé, vamos en una, digamos, en ciclismo, va el lote y se queda uno, pero estamos hablando de todos los ciclistas, entonces si ya se me quedó uno, entonces ¿qué está pasando con ese uno? No lo estoy teniendo en cuenta según esos resultados, es lo que estamos diciendo, o es lo que estamos interpretando de esta situación, que nos aclaren eso porque pues anteriormente no lo pudieron aclarar. Yo creo que sí. Entonces, los criterios de logro 1.4 y 1.5 no hay activación. ¿Qué reflexión se hizo en el grupo si eso pues daba motivo a un replanteamiento de la tarea, o qué se va a hacer en ese caso, o si no hay ningún problema y se puede avanzar con la unidad didáctica ahí? En la diapositiva 19, cuando hablan de el grupo de secuencias, en la 19, la siguiente. El grupo de secuencias nuevas, que son la secuencia 8, la secuencia 10, 12, 13, esas secuencias, yo le entendí a Sonia que son secuencias nuevas, pero esa nueva significa que son creadas para la actividad, y si fueron creadas las hicieron antes, se hicieron después, o si son simplemente puestas ahí y no se habían considerado. ¿Sí? No sé.
Diapositiva 5. Acá no. Sí. Bueno, ahí vemos nosotros como 3 posibles caminos que pueda tomar. La tarea es básica, es simplemente, digamos, interpretar una razón en una situación, y en este caso es de un plano, donde las mayores dificultades realmente se tuvieron ya en conocimientos previos, como era determinar el área o hacer divisiones, ¿sí? Se le da peso, digamos, a esos 3 caminos, una forma de representar, porque es como donde se enfatiza el objetivo, que es la parte en sí de representar, digamos, una razón. Hay 2 caminos que casi no se toman porque nosotros los vimos como posibilidades, que el estudiante pudiera resolverlo de esa forma, pero realmente lo que se esperaba era que se hiciera, digamos, utilizando el sistema de representación numérico. Para otras situaciones, pues nosotros ya, digamos, la situación se cuadra de tal manera. Si es gráfico, por ejemplo, hay otra tarea donde se manda que el muchacho haga un dibujo a escala en un mapa. Claramente lo estamos nosotros dirigiendo hacia una representación geométrica. Eso lo que tiene que ver con los 5. La otra parte compleja realmente no le entendí al compañero la inquietud de él, ¿no? Sí. ¿Puedo agregar allí? La pregunta estaba en que creo que entendí algo así como que el proceso de emplear no se veía muy visible allí, ¿no? La tarea y el requerimiento de la tarea, el objetivo es plantear la razón, ¿sí? Utilizando, en este caso, vimos las opciones de utilizar varios sistemas de representación. Una de las formas por las cuales se exterioriza la capacidad de formular tiene que ver con la representación matemática de una situación. Por eso en este caso le dimos, aparece para el objetivo planteado lo que es la parte de emplear, que se veía no muy claro, pero realmente sí, lo que los estudiantes se percibe es que ellos planteen la razón, ¿no? Eso es. Y de hecho es el proceso que más se trabaja ahí, es el proceso que más se ve tanto de la capacidad matemática de matematización, comunicación y razonamiento. La número 12. Diapositiva 12. ¿Ya? Ay. 12. Bueno, acá lo que se busca es la contribución de esos criterios de logro hacia estas expectativas, ¿cierto? Sí. Estos estudiantes de donde se está aplicando esta unidad didáctica tienen esa característica de que son muy dados a hacer cosas mecánicas. Ellos no dan problemas si se ponen a copiar, si se les manda a hacer algo mecánico, pero ya cuando, digamos, se les plantea una actividad donde él tiene que ser autónomo, donde se le da una responsabilidad, donde él debe asumir una situación, es donde más vacíos presentan, y debido a esto pues se quiere cambiar como esa forma de trabajar de ellos. Entonces lo que se busca es que se contribuya especialmente a esas expectativas afectivas de que sean más autónomos, ¿sí? Entonces no vemos el facilismo del muchacho para darle lo mismo, sino vemos las dificultades que tengan para trabajar con base en eso. Para reforzar un poquito lo que dijo el compañero, no es una característica, como se mencionó, la parte de la autonomía, es una expectativa. Que se quiere contribuir. Tenemos hasta allá, se quiere la contribución a la expectativa de desarrollar la autonomía, que se mencionaba que era una característica.
Y sobre todo cuando pretendíamos que pudieran tomar, trabajar el criterio del logro 3 o el criterio del logro 4 o el criterio del logro 5, que es donde pretendíamos que él fuera autónomo y decidiera por dónde enfocarlo. Pues curiosamente todos se nos fueron por el sistema de representación numérico y lo trabajaron por allá. No hubo ninguno que nos intentara por otro sistema que tomara el plano y lo trabajara y lo graficara. No, todos se dirigieron al mismo sistema de representación. Pero la idea era que pudieran tomar cualquiera de los tres caminos. Y en ambos estábamos esperando que él desarrollara la autonomía para darnos la representación de la razón, que era lo que estábamos esperando. Y la otra. Por eso aparece como que no. 14. Bueno, esto lo explicó el compañero. No. Lo de los estudiantes, la pregunta era esta. Sí. Que no fuera. Con los estudiantes que no asisten. Con los estudiantes que no asisten. Sí, es la anterior. Estos colegios y en estos cursos siempre hay una dificultad, el manejo de tiempo, la cantidad de estudiantes, las actividades que se cruzan y desafortunadamente con estos estudiantes todavía no se ha trabajado en esta situación que se dejó de hacer. Sin embargo, las tareas están diseñadas de tal manera que si no hacen una, no afecta a la otra, porque son diferentes enfoques. Por ejemplo, en una interpretación de un mapa, en la otra una situación de un problema en un supermercado, ¿cierto? Entonces, con base de lo anterior, que no se asistió, ahí no se ha podido trabajar porque ya a veces se sale esto de control del tiempo dentro de la misma institución. Es que los objetivos van encadenados, van progresivamente, pero las tareas no son prerequisito una para resolver las otras posteriores. Y respecto a esto, el porcentaje sigue siendo el mismo porcentaje de los estudiantes. Si se dan cuenta que va creciendo que fueron los que no van avanzando, que se van quedando en el mismo criterio de logro. Igual el sistema los tiene en cuenta, porque estamos trabajando sobre eso. Entonces no se acumula o no se trabaja sobre los que avanzaron, sino sobre el total de se los quedaron estudiantes. 22, luego 29. Por eso 41, este porcentaje va creciendo aquí. Si no sería, este porcentaje no avanzaría demasiado. ¿Cómo se maneja esa información que no pues interpretaciones erróneas? No interesa si, por ejemplo, si Gina no hace una tarea porque Tareas, sí, yo las entiendo que son independientes, pero yo lo que también he entendido es que cada tarea contribuye al objetivo de aprendizaje. Entonces, si Gina dejó de hacer una tarea, esa tarea que deja Gina de hacer no le dificulta para llegar a alcanzar el objetivo de aprendizaje, lo que yo pregunto. Que me dejaron ahí. Entonces, las dos tareas, básicamente, cada una de ellas, con algunas secuencias de capacidades, aportan al objetivo. Si el estudiante no realiza una tarea, no es impedimento ni frena para que realice las tareas del siguiente objetivo. Lo que yo entiendo, como para un poquito, igual quedará la duda, y es, una cosa es que él pueda o no pueda resolver la siguiente tarea, y ellos nos están diciendo, él la puede resolver. Y la otra tiene que ver con los resultados que vamos a obtener del logro del objetivo. Entonces, obviamente, el sistema está esperando resultados para ambas tareas, y el resultado que nos va a arrojar pues va a ser inferior a lo que un estudiante que sí resolvió de manera correcta las tareas va a tener. Son dos cosas diferentes. Bueno, entonces, pues deja la duda, le damos paso a la formadora y es posible que en su falta el grupo. Perfecto. ¿De una vez o falta el comentarios? No. Y lo peor es que sobra como dice.
que me salte al grupo y su tutora. Comentarios a la presentación del grupo 1, por favor. Hoy presenta Maribel. Comentarios a la presentación del grupo 1. Ellos sabían que no recibieron preguntas. No, ahora sí, muy bien, grupo 4. Adelante. Grupo 6. Grupo 6. Ahora, la diapositiva número 8 muestra resultados de 10 estudiantes que obtuvieron un puntaje de 8 o sobre 8 utilizando la representación numérica. En una en la que, no sé. Bueno, en alguno, hay una tabla en donde ella muestra resultados, en donde dice, unos estudiantes utilizaron representación numérica, obtuvieron puntajes sobre 8. También en esa misma muestra algunos otros estudiantes, otro grupo, que tuvieron un promedio de activación de sobre 8, pero pues como que ahí quedó el comentario. O sea, no hubo una comparación o no presentó, quizás no sé si fue por tiempo. Sí, mientras los primeros tuvieron un promedio de activación de 8.3 hacia arriba, los segundos tuvieron un promedio de activación de 8.9, pero como que ahí quedó, no sé si faltó de pronto complementar, o cuál es o por qué se hace mención a esto, si realmente podemos encerrar todos en un solo grupo a partir de promedio de activación de 8,3 en adelante, ¿sí? Y no habría que separarlos. Pienso que esa fue la parte que de pronto me quedó como... Bueno, la pregunta, ¿verdad? Claro, pero ellos tienen ahí algo que puedo aprovechar. En la diapositiva 11. Bueno, en la diapositiva 11 ellos nos muestran los datos de la contribución de los criterios de logro a los procesos. Asumo yo que lo sacaron de la pestaña Allianz, que es donde aparece, digamos que eso. En esa pestaña veo que el sistema no lo tiene discriminado por tarea, que el sistema lo va acumulando para el objetivo total. Digamos que era uno de los aspectos que nos hacían la sugerencia a nosotras que debíamos haber analizado. ¿Cómo van a hacer para analizar esto en cada una de las, o sea, así como lo hacen con la primera tarea? ¿Cómo lo van a analizar para la segunda si el sistema no lo tiene por tarea? Lo tiene en general para el objetivo. Lo mismo pues, eso sí es para la formadora, lo mismo ocurre con la pestaña de los afectivos. Sí, entonces no sé si sea la intención de esas dos pestañas o definitivamente no deberíamos mirar esa información por tarea hasta terminar el objetivo. Digamos que esa es la duda. Adelante, en la sala, por favor. En la sala. Ahí es cuando Paola, dime. Bueno, no, era una cosita era con respecto a lo que en la tarea. ¿Cómo el estudiante validó la información? Que eso era algo que yo les decía así en los comentarios, y uno de los criterios es, el estudiante puede validar la información. Y pues en mis comentarios siempre yo me remitía mucho cómo el estudiante va a validar, y ahora pues ya que ya está la tarea, y pues ya realizar la tarea, ¿cómo fue que validó la información? Vamos con la 8. Listo. Entonces, como se evidenciaba en el grafo, la tarea tiene tres posibles caminos. El primer camino era el camino tomando la representación numérica, el segundo tomando la representación pictórica y el tercero tomando la representación manipulativa. Entonces lo que queríamos evidenciar acá es que efectivamente un grupo de estudiantes decidió tomar la representación numérica, que son los que están encerrados dentro del recuadro rojito, pero ese grupo de estudiantes incurrieron en errores, algunos en 1, otros en 2, otros en 3, por eso viene la variación en el promedio de activación.
Entonces, esa era la intencionalidad. La otra parte, la que tenemos en la parte verde, es otro grupo de estudiantes que no tomó la parte numérica, sino tomó la parte pictórica. Igual incurrió en un error. En este caso, sí, creo que no, hay dos estudiantes que escogieron, uno en un error, los otros en dos. El error que nos causó curiosidad o se nos presentó, en el que incurrieron todos los estudiantes, es precisamente sobre la pregunta que nos hace el profe, en el error 40. ¿Por qué? Porque el momento del estudiante ir a justificar, a tomar esa información que obtuvo, compararla con el enunciado y verificar que sí era lo que realmente se pedía en la tarea, el estudiante no daba los argumentos o las explicaciones válidas para decir que eso que el estudiante tomó o que lo que el estudiante llegó realmente era lo que se le pedía, utilizando los datos que se le suministraban en el problema. Es que hay una pregunta por eso. Sí. Es que en la tarea hay una pregunta donde decía, explica cómo obtuviste estos resultados. Y ahí de esa forma mirábamos si el estudiante pudo explicar bien o no lo explicó, ¿sí? Para validar los resultados. O sea, la parte de la validación es como la justificación, o sea, que él llegue, tome esos resultados, por ejemplo, la ficha era tal. Entonces, que realmente sea capaz de decir, esta ficha era tal porque, según la secuencia, según los elementos que nosotros identificamos de la progresión aritmética, se hicieron estas operaciones, se llegó a esta respuesta. Y todo eso depende del requerimiento de la tarea. La tarea tiene 4 preguntas diferentes en un solo requerimiento y dirigidas todas a que el estudiante identifique los elementos de la progresión. En cuanto al proceso de formular, ahí sería un resultado pues parcial hasta el momento. Con respecto a lo que tú dices, nosotros lo que estamos trabajando y estamos mirando es que vamos trabajando paralelamente varios sistemas ACE, o sea, digamos, descargamos, en este momento tenemos 7 tareas, entonces tenemos 7 sistemas ACE en el computador, para cada una, ¿sí? Y lo que tú dices con respecto a esos análisis. Para hacer esos análisis que nos toca, tarea por tarea, teniéndolas solamente en el sistema ACE. Y luego, si cogemos y condensamos nuestra información en el sistema que se envía al sistema pues, que nos piden en MAT. Que sí se nota dispendioso, pero pues, nos está ayudando a dar cositas interesantes de qué aporte están dando cada tarea. Sí, de ello, pues, de lo que tú decías ahorita, que nos están dando resultados, cositas que para el módulo 7... lo ponen a uno a pensar si lo hacemos ya o lo hacemos más adelante, que creo que es lo que se quiere en el módulo 7, que es mejoras a la unidad didáctica. Sí, ahí entonces lo que estabas hablando antes de los requerimientos. Si ustedes vieron que hay problemas con lo que fue la respuesta, apúntenlo por ahí. ¿De qué manera es que queremos que justifique? Porque cuando lo dejamos abierto, no, y ya, pues ellos pueden decir que hice porque vi. Y igual se nos presentó eso mismo que tú estás diciendo, ya se nos presentó en otra actividad, entonces eso está en los apuntes del diario del profesor y en las explicaciones que vienen a hacer lo que no estaba previsto, que fue necesario hacerlo en ese momento para que la unidad didáctica continúe. Es muy posible que cuando ustedes hagan esos cambios, ojalá no se salga esto de las manos. Van a ver que algunos criterios de logro, algunas secuencias de capacidades no son suficientes para cubrir lo que en verdad ustedes quieren que el estudiante valide o verifique. Es posible que se usan unos criterios de logro de validación que ya son específicos en cuanto a lo que se usa rápidamente. Al fondo del tema del validador. Progresiones aritméticas. Tengo una progresión que es 2, 4, 6, 8. El enésimo término de esa progresión es 2n. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que de pronto ellos asumen como validar? Cuando él encontró el 2n, entonces el estudiante dice, bueno, cuando n vale 1, 2 por 1, 2. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4. Entonces eso es lo que de pronto ellos asumen como validar, que de pronto sí sería mejor verificar, argumentar, comparar, etcétera, etcétera. Es lo que yo pues quería hacer esa claridad, que creo que por ahí va el asunto. Lo que pasa es que cuando hablas de un solo contexto, que es la expresión o la general, la expresión simbólica o la representación simbólica, pues claro, te vas a ir a solamente justificar o validar ese resultado en ese contexto.
¿sí? Mientras que si tú hablas del 2, 4, 6, 8 y el estudiante te dice, oye, en los elementos de la progresión hay una diferencia de 2 en 2 y el primer elemento de la progresión donde arranco es 2, entonces ¿qué está validando ahí? Todos los elementos de la progresión, ¿ya? Depende del contexto en que tú estés manejando, claro. Yo puedo decir que tengo un billete de 50.000 y voy a la tienda y estoy dando... lo que dice Paola sí está, estoy de acuerdo que pronto sí... Igual en este momento va a ser muy difícil decir si es que específicamente nos vamos a enfocar, pero lo primero, ¿qué es lo que están esperando que haga el estudiante luego? En la tarea. Le preguntamos si el estudiante es verdad, si el estudiante es tener, entonces ya vemos si vamos a hacer otras preguntas y si los criterios de la oportunidad los criterios de la Yes, módulo 7. Bueno, paso a Nika, comentarios sobre lo que dio en las presentaciones de hoy. Ahí ya está. Sí. Perfecto. Primero que todo, pues felicitar a los grupos, cada uno pues obviamente su perspectiva aborda la actividad, unos dentro de las intencionalidades de los criterios de la actividad pues se centraron más en dar ese paso a paso, por ejemplo me pareció interesante el esquema del grupo donde hace el mapa conceptual para dar a entender que se dio eso, pero sí resalto los grupos donde ya se empezaron a centrar, bueno, hace rato que no trabajamos, nuestro tema es, o nuestra tarea es, nuestro objetivo es, y desde acá partimos para ir llevando a dónde vamos. Entonces, interesante pues las diferentes maneras como todos los grupos manejaron. Voy a dar una vista como general y luego respondo de pronto la duda que tienes y miramos si hay alguna otra inquietud. Bueno, entiendo ahí entonces, por ejemplo, hablamos de análisis de resultados, entonces importante enfocarlo, como decíamos ahorita, desde un ejemplo. Importante mirar qué nos interesa mostrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hubo en algunas presentaciones que se mostró mucha información, pero de esa mucha información que había no se resaltó lo que realmente queríamos mostrar frente a mi secuencia o frente a mi tarea o frente a los errores o frente a lo que estábamos enfocando. Entonces, siempre es bueno de todo lo que nos pidan, a pesar de que sean muchos los criterios, qué es lo importante para mí como grupo mostrar de mi trabajo frente a lo que la actividad me está requiriendo. Bueno, encontrábamos por ahí en otros grupos, mirar por ejemplo esas contribuciones y comparar desde las previsiones, varios grupos lo tuvieron en cuenta, o sea, ya se empiezan a mirar, uy, qué poco de errores que tuvimos, qué poco de cosas que no tuvimos en cuenta, entonces como decía Pedro, qué mal hicimos, ¿sí? O sea, todo lo que los estudiantes nos están dejando ver, que eso nos pasa en el día a día. Entonces siempre es bueno ir haciendo esa comparación desde la previsión, desde lo que encontramos y hacer ese comparativo, pues porque es la idea de todo ese poco de números que nos arroja el sistema, bueno, qué nos está diciendo cada uno de esos porcentajes, qué nos está dando cada uno de esos datos frente al trabajo que hemos estado realizando. Bueno, me pareció interesante por ahí un análisis de modificaciones que se presentó, siempre bueno hacerlo, pero entonces ahorita ahí aprovecho de una vez la salvedad frente a eso. Algo así como en términos de no podemos hacer trampa, ¿listo? Tenemos unas suposiciones, entonces hay unas suposiciones y si encontramos que dentro de nuestras tareas no hubo aportes a las expectativas de nivel superior y no hubo aportes a las expectativas afectivas, pues dentro de los resultados que encontramos, pues no hubo esos aportes, ¿listo? Entonces nosotros registramos desde esos aportes a las expectativas afectivas de nivel superior, registramos lo que encontramos. Obviamente hay algunas modificaciones, como hablaba ya el grupo, pues que fue algo que encontraron, y obviamente en la otra parte cuando hablamos del diario del estudiante, pues si ahí no había información, pues no me la voy a inventar porque no está. ¿Listo? Pero en cuanto a los aportes, por ejemplo, que yo veo, ay no, es que esta tarea no tenía aportes a la expectativa de nivel superior, entonces voy a agregar y aquí cambié, no, ¿listo? Eso sí no lo podemos hacer. Entonces tener en cuenta lo que nos arrojó, que si lo que yo pretendía dista muchísimo de lo que voy a hacer, listo, pues es ahí donde vamos a sacar
jugo y provecho, vamos registrando, vamos haciendo esas modificaciones, pero paralelo, para que cuando tengamos que en el módulo 7 presentar ese modelo ya optimizado con todos los errores de nuestras previsiones, de los inconvenientes que vimos nosotros desde el trabajo de los estudiantes, que vieron los estudiantes, o sea, desde diferente perspectiva, entonces empezar a construir. Entonces sí es importante, tenemos que tenerlas en cuenta, pero para el módulo 7 ir puliendo esa secuencia de actividades. Entonces tener en cuenta esa parte. Sobre todo porque es importante que al momento, si vamos haciendo esas modificaciones dentro del sistema y vamos haciendo esos cambios, pues no vamos a ver cuál es la evaluación desde la enseñanza, entonces vamos a salir, uy, fabuloso, porque pues como ya hicimos todas las correcciones, entonces la idea no es esa, sino de todos esos vacíos, o de todos esos distanciamientos dentro de lo que encontramos, empezar a mirar para cuando ya en el módulo 7 tengamos que hacer las correcciones. Otro aspecto a tener en cuenta, cuando hablamos de los porcentajes, ahí hablábamos de porcentajes por debajo de 100, la expectativa cuando nosotros planteamos, hicimos las previsiones de la contribución de cada uno de esos criterios, era que fuera el 100, ¿sí? Entonces, entremos a analizar y a mirar, bueno, si no fue 100, si fue 70, ah bueno, fue 70, no, si fue 70, ¿qué pasó con ese otro 30? ¿Sí? Si fue 85 o si fue, sí, empecemos a mirar, listo, o sea, si nosotros estábamos mirando que teníamos que aportar era ese 100%, ¿qué pasó entonces con esos que están por debajo del 100? Entonces, obviamente, ahí entramos otra vez a hacer ese análisis, a hacer esas verificaciones, proyectándonos a los cambios pues en la secuencia que ya vamos a pulir. Pues sí, obviamente lo pretendíamos que hacer todo lo lograban, pero pues eso no fue lo que pasó. Por otra parte, a ver, ¿qué más encontraba yo? Bueno, ya esa aclaración la hizo Paola, tener en cuenta de pronto los términos, de pronto no dentro de tanta información y tantos términos al momento de presentar la información se dieron esas confusiones frente a la ponderación. Hablábamos de ponderación cuando hablamos de los porcentajes, cuando estamos viendo las secuencias y que aportamos, pero obviamente tener en cuenta que es más conveniente hablar en términos de activación y de aportes cuando estamos hablando de las expectativas afectivas o las de nivel superior, ¿listo? Tener en cuenta, pues eso ya Paola se los había comentado. Por ahí hubo un grupo, no sé si de pronto dentro del pantallazo que miraron, para que revisen por favor, cuando tienen el listado de estudiantes, había unas indicaciones frente a eso y por ahí vi unos en mayúscula sostenida, entonces entrar a mirar que eso de pronto creó dificultades en algunos, para el momento de seguir trabajando, que aparecían datos que no se podían leer o que no decían nada o que parecían codificación, porque son errores que vienen de pronto de esa manera de haber metido mal, introducido, perdón, en el sistema la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también encontramos dificultades en cuanto al manejo del copiado, ¿sí? Entonces, se hizo la sugerencia, algunos se encontraron con el tipo de pegado y encontraron ahí, lograron de manera satisfactoria pues la consecución del registro de cierta información, pero algunos tuvieron muchos inconvenientes, entonces tener en cuenta y revisar dentro de la información que se registra, preferiblemente como no es tanta, pues digitarla y verificar pues estos pequeños detalles para evitar posteriores inconvenientes. ¿Listo? Otro aspecto, por favor, recalcar lo del manejo del Dropbox. De pronto se tuvo algún inconveniente o varios inconvenientes, algunos grupos más marcados que otros, porque les aparecieron unos archivos de conflicto y eso empezó a botar una información. Obviamente, si estamos hablando de un archivo base, un sistema que tiene 7 carpetas y de un momento a otro, sin darme cuenta de las CETOS o de la CETAM, tengo 2, 3 archivos, pues obviamente eso me va a generar un conflicto. Normalmente, porque sé que se da eso, ustedes pueden obviamente, como están compartiendo el sistema, alimentar la información, pero solamente una persona es la que debe tener abierto el sistema en su computador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo trabajé en la mañana en el sistema, debo cerrar el sistema para que mi compañero, cuando vaya a trabajar en cualquiera de los archivos, lo tenga que descargar, abrir, porque si lo dejo abierto por algún error que yo no cerré el sistema, mi compañero lo descargó y lo abrió, ahí ya va a generar conflicto, porque obviamente el curso corto de Dropbox que hizo Pedro, cuando explicaba que iba a generar conflicto al momento de saber qué carpeta iba o no a subir, entonces tener en cuenta como esos detallitos para evitar inconvenientes.
Sí, también importante eso que pues que esté en línea, porque a veces uno la cierra y se queda ahí, dependiendo obviamente de la velocidad, se queda ahí pensando y pues obviamente si no actualizado, al momento que el otro compañero abre el archivo, pues si todavía no actualizado, pues se va a generar ese tipo de inconvenientes. En caso de que se genere el archivo completo. Bueno, hay dos opciones ahí frente a eso, que algunos grupos, mi grupo tuvo que hacer el ejercicio. Frente a eso hay dos opciones. Una, eliminas el archivo conflictivo, tú miras la información, cuál de los dos realmente es el que sirve, y empiezas a mirar y a revisar la información. Si te funciona haciéndolo de la manera adecuada, pues sigues alimentando en ese sistema. Si no, te toca entonces bajar un nuevo archivo y empezar a agregar sobre el nuevo, que fue la sugerencia que se hizo ya para lo último, porque encontramos en algún apartado la fórmula, se alcanzaba a ver el primer dato, pero el resto de datos no se alcanzaba a ver. Entonces lo que hicimos es ampliar un poco la columna, que por eso le hicimos la sugerencia, que tuvieran en cuenta entonces desde este último archivo que sobre ese siguieran trabajando, pues para que cuando se trabaje el resto de la información se alcance a complementar. Entonces ahí están esas dos opciones. Algo más para decir sería de pronto aquí la pregunta que hace Mónica. En este caso, pues solamente era una tarea y la actividad nos pedían para una tarea y digamos que se hizo el ejercicio de empezar a interpretar sobre una tarea. Obviamente desde el sistema está diseñado que es el logro de las expectativas, pero con respecto al logro. ¿Listo? Así está. Ahora, estrategia que por ejemplo está usando el grupo 1, que me parece interesante, es, bueno, es más trabajo sí, pero desde ahí les está arrojando más información desde que lo está haciendo con cada una de las tareas. ¿Qué toca hacerlo? No. ¿Listo? Que ellos lo están usando como estrategia, pues me parece válido y pues una manera de pronto más detallada de hacer. Pero obviamente ahorita cuando ya en la 6.2 vamos a alimentar todo, pues toda la información se da con respecto al objetivo porque así está diseñado. ¿Listo? Entonces así. No sé si hay alguna otra pregunta. Digamos los listados de estudiantes que ¿eso se puede editar? ¿No? Obviamente como eso trata de abrir sistema de configuración, desde ahí tú haces esos arreglos y hacer el arreglo aquí ya queda todo. O sea, al momento como todo está relacionado, entonces tú haces los cambios aquí y al guardar los cambios aquí ya todo se... Lo pudieron haber guardado en el sistema, pero no lo actualizaron en otro, por ejemplo. Pudo haber pasado eso también, entonces tener en cuenta eso. Y otra pregunta respecto a, digamos, los criterios de esta actividad, es que estoy algo preocupado porque yo de los semáforos del magatógrafo el matematógrafo Pues la idea era que desde el matematógrafo y desde el semáforo desde mi tarea había información que ya los estudiantes me arrojaban, desde la primera tarea. Entonces la idea era toda la información. No, sino que era toda la información de la primera tarea, entonces lo habíamos hablado que toda la información lo que tenga que ver con la primera tarea. Obviamente ahorita, así porque obviamente tiene que ver con la pregunta que hace Mónica, porque esa pestaña LEANS y LEAP, ¿qué es? Es el logro de expectativas afectivas y el logro de expectativas de nivel superior, que entonces obviamente en las afectivas ahí entra a mirar lo que tú estás diciendo. Entonces obviamente ahorita cuando ya vemos el objetivo, entonces ya le damos más, obviamente más provecho a toda la información que nos arroja desde todas las tareas del objetivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me preguntaba realmente lo siguiente. Nosotros trabajamos tareas a nivel grupal, la idea a nivel grupal, voy a evaluar versus individualmente, porque tal vez el resultado del grupo es satisfactorio de una u otra forma los compañeros tener un trabajo colaborativo, el resultado del grupo es bueno. Entonces, ¿cómo puedo yo particularizar o particularizo para cada uno de los estudiantes esa situación en la parte de la evaluación? Bueno, ahí no sé si, ya que ustedes igual lo trabajan y todas las secuencias todas las tareas están por grupos, esa tarea específicamente. En este caso sería remitirnos el trabajo del diario del estudiante, de las observaciones que él hace, eso también es grupal.
ese va individual. Podríamos enfocarnos desde ahí y entrar a mirar desde la información que nos arroja ahí, porque obviamente su planeación, si está para esa tarea grupal, pues obviamente no se va a poder discriminar particularmente cada estudiante que aportó o que no aportó, porque esa va a ser la perspectiva. Pero desde el diario del estudiante de pronto, o desde el diario del profesor, cuando usted los vio trabajar en grupo, usted pudo hacer sus observaciones frente a cómo fue la dinámica del grupo. Entonces de pronto desde ahí podrían encontrar esa información. El diario de los estudiantes sí lo resolvieron individualmente. Sí. Ahí entra cuando hagan el contraste de lo que fue resultado grupo, pero la percepción de cada uno, a ver si está... Sí, obviamente. Igual, obviamente. El sistema te va a dar esa información. Logro del objetivo a partir de tareas de aprendizaje, ya sabes que este estudiante, pues esto fue resultado grupal, pero también vas a tener percepciones respecto a actuación de criterios de logro, y ahí ya es individual. Entonces haces eso. Sí, además que como se iba haciendo el registro en el diario del profesor. ¿Qué tan la real y el desarrollo del logro, del desempeño, lo que sea? Ese es el riesgo que tenemos, y pues ya es como ese margen de error con el que tenemos que entrar a jugar en un momento de lanzar como las conclusiones. Clave sería, si ya veo que en este grupo es una diferencia muy grande entre lo que ellos están haciendo, irme a mi diario del profesor y apuntar para ese grupo específicamente qué es lo que yo estoy percibiendo, porque sí va a ser una pregunta y es como tenemos que hacer este mismo trabajo con las otras tareas y con los objetivos. Vimos que se presentó cuando hay, por ejemplo, activación nula de una tarea para allí. Sin embargo, el sistema sigue tomando, digamos, la población total. Nosotros, cuando hagamos el análisis, debemos por nuestra cuenta tener en cuenta que ese 100% ya no son, ejemplo, en el caso de nosotros los 33, sino los que lograron pasar de ahí, porque el sistema creo que no tiene esa parte, ¿no? Sí, a tener en cuenta es primero, dentro de las previsiones que ustedes tienen, si realmente el hecho de que sí para o no para ahí, o si realmente dentro de esas actividades o de esa tarea no me afectó, y ese 100% de pronto sí corresponde a que de una u otra manera, a pesar de que el estudiante no hizo la primera tarea, en la siguiente tarea encontré que pudo dar cuenta de. Entonces entran a analizar desde las previsiones que ustedes tengan y desde las observaciones tanto del estudiante como de ustedes como docentes, qué tipo de información encontramos, y van viendo si realmente lo que nos arroja el sistema, porque el sistema obviamente tú le estás, la información que tú introduces de lo que tú encuentras. Entonces, obviamente, si la encontraste es porque algo hizo y realmente el estudiante no quedó ahí, no se bloqueó. Algo me está dando cuenta, porque la información tú la estás ingresando estudiante por estudiante. Entonces, entrar a analizar esa parte. Y una segunda pregunta es con relación a... Sabemos nosotros en todas las tareas que ya hemos ido mirando, otras también en el grupo, algunas de las otras... van a surgir cosas nuevas, que es lo normal. Sin embargo, nosotros ya tenemos desde la planeación, digamos, unas expectativas, unos criterios de logros. ¿Hasta qué punto esos cambios y eso que surge, porque han surgido, por ejemplo, nuevos errores, que no se vaya a tomar esos cambios como algo que se interprete como improvisación? Porque cambia, o sea, yo planeo una tarea, esa tarea obedece a unos objetivos, yo voy a verificar si esos objetivos con esa tarea se cumplen, pero realmente hay resultados que surgen que son imprevistos. Fue el caso que se mencionó hace, en la discusión, y es que hasta qué punto eso que nace allí, esos cambios y eso que yo le puedo agregar a mi documento, no va a ser como un cambio que yo hago sobre la marcha, porque hay cambios estructurales que nos cambian todo, ¿sí? Entonces no con el ánimo de, bueno, yo organizo las cosas para que mis resultados sean como a mí yo quisiera, lo esperado.
Entonces hay cambios, ¿qué cambios? Expectativas no cambian lo estructural, o un error de pronto no cambia lo estructural, lo que yo persigo. Sí, así ahí viene mi pregunta. ¿Hasta qué punto? Ahí vamos a hablar con la pregunta que hace Mónica, o que el grupo trabajaba, y era lo siguiente. Obviamente vamos a encontrar muchas dificultades frente a lo que está, frente a las previsiones, vamos a encontrar muchas cosas. Entonces, tener en cuenta que los cambios frente a los aportes de las expectativas de nivel superior y afectivas, desde lo que me arroja, yo no voy a cambiar nada. Pero, por ejemplo, esos cambios estructurales que tú me hablas, por ejemplo, no, definitivamente esta tarea no lo lograron porque la redacción no era clara, porque les estábamos pidiendo muchos, o que era demasiado ostentoso lo que yo estaba pensando. De pronto, dentro de mis previsiones yo debía haber tenido en cuenta que las ayudas era esto. Todos esos cambios ya de estructura como tal que van a afectar el diseño de la secuencia, los vamos teniendo en cuenta, los vamos haciendo ahí paralelo para el módulo 7. ¿Listo? Bueno, algo que decía el profesor era esencialmente que van a aparecer los nuevos. Una pregunta es, en el caso de ¿cuál era la previsión o cuál era la recomendación con este aspecto para lo que venga que vamos a hablar con los nuevos de los casos? Tú hablas frente a esos cambios estructurales y me apoyo. Digamos que nosotros estamos implementando y ya teníamos la previsión de los errores y tenemos nuestro listado, pero resulta que hubo un error que ni lo imaginábamos que iban a cometer. Apareció, los niños contaron de 1 hasta 6, pero debían contar de 1 hasta 5, una cosa así. Entonces, la previsión de esos errores, o cuál es la recomendación con eso, pues ten en cuenta que ustedes tienen conocimiento de qué va a pasar a futuro con los errores que les vayan a aparecer. Tengamos en cuenta que habíamos hablado de los errores, pues tú mismo lo estás diciendo, me apareció aquí, entonces si me apareció aquí, debe aparecer y registrarse dentro del sistema, ¿sí? Ahora, cuando ya hayamos la previsión para mirar, a ver, bueno, ¿por qué este error no lo tuve en cuenta? Entonces, ¿qué hago dentro de, uno, puede ser de la redacción de la tarea, dos, puede ser de la manera como se presentó a los estudiantes la tarea? Entonces, ese error que se me presentó me hace a mí analizar qué modificaciones debo hacer aquí para proyectar a los cambios al módulo 7, que es donde ya vamos a ajustar la unidad de arte. Y no lo habíamos previsto. Primero, va a ir al listado de errores. Segundo, ¿con qué criterio de logro secuencia de capacidades estaría asociado? Tercero, ¿cuál es su incidencia en el nivel de activación que nosotros estamos previendo en el diario del profesor para esa tarea? Entonces, ahí es donde ustedes van a decir, esta inclusión nos llevó a esto, esto, esto. O puede Que también ya no ser queda para su análisis, su implementación, sino para lo que algún profesor de otro lugar luego implemente con ese nuevo diseño que ya quedó ajustado. Se puede dar también el caso de pronto que ese error, ustedes en algún momento lo pensaron y dijeron, no, este error no va a estar, y de pronto contempla y no les va a generar de pronto muchos cambios, ¿sí? Puede aparecer un error que ustedes lo habían pensado, finalmente no lo tuvieron en cuenta y aparece, entonces, bueno, pero que de pronto no les genere muchos cambios, como puede aparecer un error que sí estructuralmente genere cambios grandes. Entonces ahí van entrando ustedes a analizar desde el trabajo. Pedro me dice que quieren Uno, dos, tres, probando. Avísame, Paola, cuando se pueda escuchar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Listo, ya me están escuchando. Perdón que levanté la mano en este momento, aunque me estaba esperando a que terminara toda la intervención de Mónica, porque en este tema de lo que nos apareció que no teníamos previsto, creo que es importante que quede bien claro algo. Si
me apareció un nuevo error que yo no tenía previsto, como lo dijo Paola, para el análisis de este módulo. Debo incluir ese error en el listado de errores. Debo identificar a qué criterio de logro corresponde ese error. Debo incluir ese error en el grafo de secuencias de Escuchando. capacidades. Perdón, Pedro, uno, nos dos, estamos tres. escuchando. Entonces, Momento. avísame. Moni, por favor, le escribes que no lo estamos escuchando. Ahí ya. ¿Me haces un favor? ¿Me ayudas a desconectar el cablecito ahí? Cuidado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, parece que ahora sí me estaban escuchando. Decía que me disculpo con Mónica por haberme metido súbitamente en toda la discusión, pero es que me parecía bien importante intervenir en este momento sobre el tema de qué hago y qué pasa si con esta tarea me apareció un error que no tenía previsto. Paola dio la respuesta, pero quiero enfatizarla. Ese error hoy ya para el módulo 6 entra en el listado de errores. Hoy ya para el módulo 6 se debe vincular a un criterio de logro. Se debe modificar el grafo del objetivo de aprendizaje en donde apareció ese error. Y se debe modificar, complementar los datos de configuración de ese objetivo para que en el sistema ACE ya aparezca ese error en el criterio de logro que le corresponde, de tal manera que para ese estudiante que incurrió en ese error que no teníamos previsto, en esa tarea se pueda marcar que incurrió en ese error. Eso es una cosa. Otra cosa muy diferente, relacionada pero diferente, es la reflexión que se hace en el módulo 7, que puedo yo decir de todo lo que yo preví antes del módulo 6, aquí registro, como algunos ya lo están haciendo, que aparecieron estos errores que no tenía previstos. Y también puede suceder que haya un estudiante o más que en una tarea ejecute un camino de aprendizaje válido que no habíamos previsto. Si eso es así, hoy ya en el módulo 6 y en el sistema ACE, insisto, y en el sistema ACE hay que reformular el grafo, establecer cuáles son los criterios de logro, establecer cuáles son los errores asociados a esos criterios de logro de ese camino de aprendizaje que no era previsto, incluirlos en el sistema de configuración, de tal manera que para ese estudiante o para esos estudiantes en esa tarea yo pueda registrar en la pestaña de tareas de ACETOS cuáles fueron los criterios de logro que activaron dentro de ese nuevo camino de aprendizaje. De nuevo, otra cosa diferente pero relacionada es la reflexión que hago de que a pesar de que yo hice mucho esfuerzo para prever todo, me aparecieron cosas que no tenía previstas. Y eso no tiene nada que ver con la improvisación y nadie va a calificar eso como improvisación.
Eso tiene que ver con que es imposible, por más conocimiento y trabajo que uno le dedique, prever la actuación de un grupo grande de personas en todos sus aspectos. Pero reitero, aparición de nuevos errores, aparición de nuevos criterios de logro, aparición de nuevos caminos de aprendizaje, deben quedar registrados en la configuración del sistema ACE de tal manera que yo pueda registrar en la pestaña de la tarea del objetivo correspondiente esas actuaciones de esos estudiantes. Perdón el tonito, pero es para que quede bien claro porque me estaba dando la sensación de que íbamos como de un lado para otro en eso. No sé si Mónica quería decir algo más o si yo continúo hablando. Mónica, me puedes mandar un mensajito por WhatsApp y entonces me dices y me callo o continúo hablando. Vale, gracias. Otros comentarios muy rápidos, ya Mónica hizo la mayoría de los comentarios, pero el primero es la constatación obvia de que ustedes, con motivo de esto, lo más interesante o una de las cosas más interesantes es toda la reflexión que se está haciendo alrededor de ese diseño previo y de esas previsiones previas a la implementación, sobre las tareas, sobre los supuestos, sobre los grafos, sobre todo esto, pues genera una cantidad de reflexión. Eso está muy bien, porque una de las cosas importantes que estamos haciendo, es decir, lo último que estamos haciendo, se lo he dicho muchas veces, es intentar demostrar que somos unos genios y que diseñamos al final del módulo 5 la mejor unidad didáctica del mundo. Eso es lo último que queremos hacer. Lo que estamos haciendo es tratando de identificar con todo el detalle posible dónde fue que no hicimos bien las cosas. De tal forma que, como se ha reiterado, esa información alimente el módulo 7 para que al final del módulo 7 sí hagamos la mejor unidad posible de este mundo sobre mi tema. Entonces, esa es una cuestión. Otra cuestión que no quiero entrar en la discusión aquí, solamente quiero mencionarlo, insisto, no quiero entrar en la discusión aquí, es la preocupación que creo que es de Guillermo, de una situación que ellos tienen, de una tarea en que un estudiante puede, entendí que era así, puede resolver la tarea apropiadamente activando un criterio de logro dado o puede resolverla apropiadamente activando ese criterio A y después otro criterio B, o puede activarla correctamente activando el criterio B. No entiendo muy bien esa situación, particularmente en el caso de activar un criterio A y después el criterio B y que sea correcto, y que también sea correcto y genere la información apropiada si solo se activa un solo criterio. No entiendo bien esto, estoy seguro que el grupo tiene sus razones, pero a mí, desde lejos, sin entender de qué se trata, creo que es una cuestión de la estructura del grafo. Pero no lo sé, porque si no es así, sino que la tarea explícitamente le está diciendo a los estudiantes, ustedes pueden simultáneamente resolver la tarea con este camino de aprendizaje y después con este otro camino de aprendizaje, entonces, pues eso sí va en contra de lo que se escribió en el módulo 3, en el módulo 4, en el módulo 5 y creo que hasta en el módulo 6, pero creo que no, de cómo debe ser una tarea desde el punto de vista de su formulación y sus requerimientos, de tal forma que un estudiante active uno y solamente un camino de aprendizaje completo. Pero insisto, primero, no quiero entrar en la discusión. Segundo, estoy seguro que lo que pasa es que con la poquita información que escuché no lo entendí, pero no es aquí para que me expliquen cómo es, sino para que lo miren. Otra cuestión es que el sistema saca promedios y saca promedios en el siguiente sentido, en el sentido de que si hay algo
que no tiene valor, no quiere decir, supongamos que saca el promedio entre 2, 3, 4 y una casilla que no tiene valor. Está sacando el promedio solamente sobre 2, 3, 4. No está sacando el promedio sobre 2, 3, 4 y 0. Para que se entienda por qué, a pesar de que hay hojas que al final van a quedar con datos de promedio, y teniendo en cuenta todas las tareas, cuando tengo una tarea, ese promedio está representando el promedio exclusivamente de esa tarea, porque creo que había un poquito de esa inquietud al respecto. Otra cuestión es qué pasa con las activaciones nulas. No, yo lo que les recomendaría es que miraran las transparencias que se presentaron en la semana del formador cuando traté de explicar cómo se hacen los cálculos en el sistema ACE, en el sentido de que una activación nula pues multiplica por 0 y ya está. Y eso es lo que pasa. No entendí muy bien la pregunta, pero eso es lo que pasa. Y el cálculo se hace por estudiante en ese producto escalar entre ponderación de criterios de logro o contribución de criterios de logro y, por un lado, y activación de criterios de logro. Y así se hacen los cálculos y ahí no entendí muy bien la pregunta de la preocupación de qué pasaba con las activaciones nulas. Pero sí es cierto que la definición que estamos dando de activación nula es que ese estudiante llegó hasta ahí y punto, y no activó ninguno de los otros criterios de logro, que es prácticamente como si tuviera 0 en esos porque el producto va a dar 0, pero es que eso es lo que sucede, ese estudiante llegó hasta la mitad y por consiguiente el resultado de en qué medida la tarea contribuyó para ese estudiante a ese objetivo, pues llegó hasta la mitad. No sé si me explico, pero es un poquito de eso. Creo que Trino tenía razón, no estoy seguro, pero miré muy rápidamente los criterios de evaluación y en esta tarea creo que no les estábamos solicitando que introdujeran o presentaran información de lo que proviene de los diarios. Pero para la 6.2, sí, para la 6.2 sí toca toda la información de todo el primer objetivo. Y quería recordarles que esta actividad 6.2 creo que va a ser la más light de todo el módulo, en el sentido de que ustedes ya pasaron por la horrible experiencia de aprender a usar el sistema. Creo que tuvieron bastante éxito con muy pocas dificultades. Obviamente iba a haber dificultades, pero muy pocas. Y que introducir la información, toda la información para el objetivo 1, no va a ser nada complicado. Pero recuerden que para la 6.3 hay que introducir la información del resto de objetivos y que si ustedes tienen 3 objetivos, pues hay que hacer el doble de trabajo que para la 6.2 y por consiguiente, pues prevean eso. No hay ningún problema, no hay ningún problema en que ustedes para la 6.2 envíen un sistema ACE que ya contiene información de los objetivos 2 y 3. No hay ningún problema. Tengan en cuenta eso porque lo que no tiene sentido de lo que yo entendí, de pronto me equivoco, de un grupo que tiene 7 sistemas ACES, es que lo hace separadamente, pero después tienen que volver a introducir la información en el sistema que van a entregar, porque les solicito encarecidamente que para que no tengan problemas, no copien y peguen cualquier cosa que sea. Pero no pasa nada si ustedes en la 6.2 entregan un sistema ACE que ya está listo para la 6.3. Los tutores van a mirar lo que corresponde a la 6.2. La otra cuestión de la problemática con Dropbox y las copias conflictivas que quiero que entiendan es que el sistema abre los archivos, abre aquellos archivos que tengan el nombre que corresponde. Me explico. Si en una carpeta hay 25 archivos con muchos nombres, el sistema, cuando ustedes hacen doble clic en el archivo abrir configuración sistema, va a abrir solamente aquellos archivos que se llamen
aceto01.xl de no sé qué, aceto02, aceto03, acetam01, acetam02, acetam03 y ACLE, y no abrir los otros. Si hay un archivo que se llama bonito ACLE, ese no lo abre. Si hay un archivo que se llama acetam más chiquito, tampoco lo abre, solamente abre esos ahí. Por consiguiente, pues pueden borrar el resto. Pero lo que decía Mónica sí es importante. Es posible que ustedes tengan una copia conflictiva. El archivo que realmente tenga la información que ustedes quieran es el archivo que se llama acetam02 copia conflictiva. Pues si ustedes ven que ese es el que tiene la información que ustedes quieren, lo que hay que hacer es borrar el acetam02 que no la tiene, y a este que la tiene y se llama acetam02 copia conflictiva, cambiarle el nombre para que se llame acetam02 tal, 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 para que cuando se abra el archivo, cuando se abra el sistema, abra ese archivo. Y lo último, una cosa completamente menor, pero que puede ser importante, y es que les recomiendo cuando haya fotos de niños que ustedes se aseguren que tienen el permiso para poder presentar esas fotos, porque aunque en este caso esto es solamente medianamente público, pero lo estamos presentando por internet, pues no podría remotamente suceder que hubiese un papá de uno de esos niños que fuera abogado y que generara todo el problema del mundo. Eso es todo lo que quería decir. Les ofrezco mis disculpas por no haber podido asistir presencialmente hoy a la... Y listo. Están cansadísimos y ya. Voy a compartir y le doy paso a Mónica. Listo. Ya hemos presentado todas las actividades, pero claro que, como dijo Pedro ahorita, pues ya se hizo el ejercicio complicado de entender cómo funcionaba el sistema, debería haber inconvenientes de presentarlo para que en el futuro trabajo pues no se vayan a presentar. Entonces, aquí ya hicimos una información de todo lo que tiene que ver con una tarea. Como dice Pedro, ahí la actividad dentro de los criterios no decía la parte de las expectativas afectivas, la pregunta que hacía, pero obviamente si ya necesitas información de la primera tarea, yo solo me queda hacer el ejercicio de todo lo que con la tarea 2, tarea 3. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con una tarea, pero con todas las tareas del objetivo. Hay algunos grupos que tienen 4 tareas, pues tendrán que hacer el ejercicio con las 4, con las 3, 2, dependiendo del número de tareas. La información, tener cuidado al momento de registrar las activaciones, que de pronto como es tanta información y dependiendo de la tarea, que no se nos corra de pronto la activación del 1 en cada una de esas columnas o filas para evitar inconvenientes con los porcentajes. Los requerimientos, obviamente, tener en cuenta que para la actividad se va a tener a mirar, o sea, para este módulo no solo subimos el Word del trabajo de lo que se hizo, sino el sistema ACE, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros miramos el Word vamos comparando con el sistema ACE para entender frente a cada grupo lo que hizo, pues entender la información. Entonces para esta actividad vamos a hacer el ejercicio un poquito más largo en cuanto a la cantidad de tareas, pero obviamente pues teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el objetivo. Ahora, si ustedes, como proyectándonos yo más a la actividad que sigue, que es más extensa porque tenemos que tener en cuenta todos los objetivos, entonces si pueden ir registrando información, ya de como en esta ya de pronto algunos han avanzado y ya tienen a punto incluso la 6.2, que solamente es la parte de interpretación de la información, y como ya hicieron un previo, si pueden ir avanzando en la otra no hay ningún problema, porque cuando envíen el archivo, pues obviamente cada tutor se va a centrar en mirar la parte de la 6.2.
¿Listo? Entonces, para esta actividad tenemos en cuenta los mismos criterios, ¿listo? Sacarle más provecho a todos esos porcentajes que nos arroja el sistema. Ya aquí va a ser un poco más completo porque es todo el objetivo, son más tareas. Entonces, al momento de empezar a hacer esa interpretación, tener en cuenta las previsiones y los cambios que vayan surgiendo, ir registrando esa información, porque en este momento lo tenemos prescrito y que no se nos pierda información, pues que más adelante va a ser importante. Pues hay que tener en cuenta esta actividad. Leer muy bien y revisar de pronto si hay dudas o inquietudes en los apuntes, pues está detallado. Y pues cuando nos reunamos en el caso de que se requiera, pues con mucho gusto. Pues ya para cerrar, sesiones de coordinación, pues recordarles nuestros compromisos de permanente de dudas hasta el miércoles. Estamos procurando que el mismo jueves les enviemos las respuestas a las dudas, aunque la idea es el viernes a primera hora, pero los formadores han estado muy juiciosos en eso, entonces siempre que tengamos las respuestas se las vamos a enviar lo más pronto posible para que ustedes puedan discutirlas en sus grupos y ya, de ser necesario, registren la cita con la formadora. Y al respecto, recordarles, cuando vayan a programar su cita, no dejen los espacios en blanco. ¿Por qué? Porque es un trato, digamos, ya con los formadores, que ellos a las 6 de la mañana pueden revisar la tablita y ellos ya saben hasta qué hora y con quiénes se van a reunir, ¿vale? Entonces, no dejar los espacios y, por favor, registrarse antes de las 6 de la mañana. La evaluación por pares ya está lista, su coordinador ya les dejó listas las hojas, entonces, por favor, verifiquen los enlaces y si tienen alguna dificultad, pues nos escriben a +4. Comentarios individuales igual hasta el viernes. No dejen para última hora los comentarios individuales porque están trasnochando mucho. Y eso tampoco es sano. Entonces, es como esa recomendación. Y no más. El borrador igual va hasta el domingo a las 6 de la mañana. Pero en este módulo les estamos pidiendo que suban borrador, Word y el sistema. Luego en documentos finales va en el repositorio de documentos finales, va el Word y en el otro solo la presentación. ¿Listo? Cualquier inquietud, cuestión, ya saben. Dime. Perfecto. Entonces, vamos con, sí, claro, el cronograma cambiamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora vamos a pasar. Entonces, tenemos que, igual esta semana que viene cumplimos con duda, o sea, 5 de abril. Comentarios individuales, 7 de abril. Respuesta a esto hasta el 12 de abril. Respuesta por parte de los tutores hasta el 12 de abril, que es la de Semana Santa. Entonces el 15 no hay presentaciones, ustedes de alguna manera van a tener esa semanita siguiente del 17 al 21 para trabajarle bastante a su documento final, entonces, y al arte. Entonces todo lo que puedan adelantar de introducir datos en el sistema en esos días, pues maravilloso, porque así ya no se les va a cargar tanto la 6.3 y la 6.4. Creo que Semana Santa. Dime, el borrador para el 8. Borrador para el 8, que sería el día de reunión con la formadora. Nosotros, tutores, tenemos hasta el 12 para subir nuestros comentarios. ¿Sí? Y ustedes, pues esos días festivos, pero de alguna manera ya no tendrían 2 días para preparar la presentación de la actividad del 2, sino tendrían toda la semana siguiente. Por eso la recomendación, adelantar todo lo que más puedan de alimentación del sistema hace, pensando en el desarrollo de la actividad 3.3.4. Eso sería, ¿vale? A ustedes, disculpas por, no sé, hoy esto estaba loquísimo. Afortunadamente, pues teníamos este otro tipo que nos costó Carlos. Mi compromiso, próxima sesión, 8 en punto, iniciamos presentaciones. Pues hoy para las personas que llegaron un poquito tarde, pues afortunadamente las cuestiones tecnológicas no estaban sirviendo, pero la idea siempre es que iniciemos muy puntuales también para que ustedes le ganen tiempo. ¿Vale? Que estén muy bien. Tabletas apagadas, por favor, Salvador, no la guarden.